Hola chicos, pues continuando con este camino de la biología, en nuestra semana 2 estuvimos realizando las actividades de identificar cómo la materia en el universo estaba ordenada mediante el tema de niveles de organización de la materia y energía, en donde ustedes realizaron la investigación mediante los videos que les publiqué acerca de la red y los que yo realicé para ustedes, en donde ustedes llegaron a la parte teórica de identificar que los niveles de organización, pues es la forma en que la materia de todo el universo está organizada y se va transformando, porque la materia no se crea ni se destruye, solo se va transformando y se transforma en un nivel más complejo. Para ello, ustedes realizaron el orden de esos niveles de organización, en el cual identifiqué que teníamos algunas dudas. Y para eso, pues estoy haciendo esta retroalimentación. Vamos a partir desde el nivel más complejo, que son las partículas subatómicas. Entre ellas se encuentran pues los protones, los neutrones y los electrones, que dado a sus cargas que ellos poseen van a interactuar para formar átomos. Los átomos, como todos los de la tabla periódica, carbono, hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, etc., se van a unir por justamente estas cargas que tienen las partículas subatómicas y me van a formar una molécula. Moléculas como el agua, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el hidróxido de sodio. Y aquí puedo ver que se encuentran todavía moléculas orgánicas e inorgánicas. Posteriormente, en la cuestión de las condiciones de la Tierra primitiva, en los mares principalmente se formaron las biomoléculas. Entendamos como biomoléculas, moléculas que me van a originar la vida. Algunos autores también las ubican como los compuestos orgánicos e inorgánicos, que establecieron y se formaron en los mares para que de esta manera, mediante los lípidos, que son las grasas, las proteínas, vitaminas, carbohidratos, sales, minerales, ácidos nucleicos, se formaran en los mares mediante estos lípidos. Si ustedes han visto agua o han comido alguna vez un caldo, se encuentra el caldo y en la parte superior se encuentran las bolitas de grasa. Pues justamente las membranas celulares, que son los organelos, están formadas por lípidos. Entonces las biomoléculas me dieron origen, estoy hablando desde un contexto científico, para que se formaran los organelos, como el núcleo, la membrana, el aparato de Golgi, el ribosoma, etcétera. Y de esta manera me va a originar la célula, que este va a ser el nivel de vida al que vamos a iniciar. Todo lo de acá no tiene vida, pero es la parte de transformación para haber llegado a la parte viva de la materia. Las células empezaron siendo unicelulares y posteriormente se fueron especializando a llegar a ser pluricelulares. Entonces, después de las células vamos a tener los tejidos, que aquí no aparecen, tejidos. Después de los tejidos me van a formar los órganos, posteriormente los aparatos, los sistemas y el individuo. Aquí es donde nosotros nos encontramos, es decir, si a cualquiera de ustedes, hipotéticamente, los abriríamos, ¿sí? Váyanse imaginando, adentro de ustedes va a haber sistemas, como el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema nervioso, que va a estar regulado por aparatos, como el aparato digestivo, el aparato respiratorio, el aparato reproductor. Estos aparatos van a funcionar por órganos. Los órganos van a tener tejidos, que aquí comentamos que no aparece, tejidos. Los tejidos van a tener células, y aquí es la parte medular también. Adentro de ustedes, chicos, hay esta parte, células, y sus células tienen organelos. Los organelos tienen biomoléculas, y estas biomoléculas, les tengo una noticia, sus células no las producen, porque si las produjeran, entonces seríamos organismos autótrofos, pero como somos organismos heterótrofos, no puedo producir las biomoléculas. Es por eso que los lípidos, las proteínas, las vitaminas, yo y ustedes
y todos los animales las tenemos que comer, por eso nuestros alimentos van en función de las biomoléculas, solamente que nosotros no le llamamos biomoléculas, le llamamos nutrientes. ¿Y por qué es importante? Porque basado en estas biomoléculas que nosotros comamos, le vamos a dar la función a nuestros órganos, a nuestras células, y si mi célula funciona, nosotros vamos a estar funcionando totalmente y vamos a estar sanos. Cuando a nivel celular no se lleva ese buen funcionamiento, pues entonces se van a empezar a suscitar algunas enfermedades de acuerdo a qué tipo de células estén dañándose. Entonces, hasta aquí, hasta individuo, sería la parte de estudio de la biología, que iniciaría en biomoléculas, organelos, célula, tejido, órgano, aparato, sistema e individuo, y esto es lo que compete al estudio de la biología. Esto lo estudia la química y posteriormente el siguiente semestre, si tenemos el gusto de seguir trabajando juntos, vamos a ver que el individuo forma una especie. Aquí hay un pequeño, hay que hacer una pequeña corrección. De individuo seguiría especie, de especie población, porque la especie es un conjunto de individuos que tienen las mismas características, que se pueden reproducir entre ellos y que sus descendientes sean fértiles, ¿sí? Un conjunto de individuos de la misma especie me va a formar una población y las poblaciones tienen nombre, que pueden ser las manadas, las jaurías, las parvadas, el cardumen, en el caso de los peces, y las poblaciones me van a formar una comunidad. La comunidad me forma un ecosistema, el ecosistema me forma un bioma y los biomas me forman una biosfera. Y la biosfera me da origen al planeta. Los planetas forman sistemas planetarios solares y esto se da en una galaxia y finalmente para dar al mayor grado de complejidad que es el universo. Y esto sería el orden en el cual se encuentran los niveles de organización. Aquí quisimos retomar para ver si ubicábamos. Entonces la bacteria, pues ya vimos que como es una célula y es unicelular, se maneja en el nivel celular, el humano en individuo, los carbohidratos en biomoléculas, los leones en una población, y aquí no se alcanza a ver muy bien. Ahora déjenme subirlo un poquito. Los virus. Estos son los que nos están generando un poquito de ruido. Los virus, ya desde un contexto ya explicado, pues nos podemos dar cuenta que no son células. Si fueran células, entonces ellos mismos serían capaces de nutrirse, respirar, excretar, etcétera. Es decir, hacer sus procesos biológicos, y vemos que en realidad no pueden hacer esto. Por eso es que los virus deben de entrar a un organismo, que en este caso, como el caso del COVID, es a nosotros, para que este virus entre a nuestras células y ahí en esas células se pueda replicar. Entonces el virus se va a encontrar a un nivel abiótico. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene vida y se va a quedar evolutivamente en nivel de organelos. Vemos también el buen trabajo que están haciendo acerca de reflexionar sobre los temas, y con esto, analizando esa parte de los niveles de organización, pues llegamos a ver que los seres vivos ya vimos que deben de tener ciertas características, porque los virus no cumplen este requisito, ¿verdad? Entonces, para ello, ustedes hicieron un glosario de ir definiendo ciertos conceptos para llegar al final a ver cuáles son las características de los seres vivos. Y con ello analizamos que todo ser vivo debe estar compuesto de células, ¿sí? Al menos de una célula, que se llaman unicelulares, o por más células, que serían los organismos pluricelulares. Deben de tener un metabolismo, dado como un catabolismo o un anabolismo, aquí está. Tienen que tener una nutrición, que puede ser autótrofa o heterótrofa. Deben de tener también reproducción sexual o asexual. Deben de tener mecanismos de adaptación, todos los seres vivos se adaptan, y mecanismos de evolución. Al igual que deben de tener irritabilidad, que es la capacidad que tienen los seres vivos para defenderse de estímulos externos, y la homeostasis, que como su nombre lo indica, es el equilibrio interno y externo de los organismos para darle un mejor funcionamiento. Entonces, si
algo cumple todas estas características, entonces ahora sí lo considero un ser vivo. Y dado esto, pues en la gran biodiversidad, pues hemos visto que los seres vivos pues son tan amplios que se han visto la necesidad de clasificarlos en 5 reinos, que lo veremos más adelante. Y al finalizar, vimos la importancia de las biomoléculas. Entonces, ¿para qué servían los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, las vitaminas, los sales y los minerales? Como les explicaba con anticipación, pues esto es básicamente para identificar en qué alimento los encuentro, porque ya vimos que es muy importante estas biomoléculas para nuestras células, y si no las consumo me van a dar ciertas enfermedades, y si las consumo en exceso vienen otras enfermedades. Entonces la finalidad de esta actividad era que ustedes identificaran cuáles son las enfermedades que se daban a raíz del consumo en deficiencia o el consumo en exceso de las biomoléculas. Esta es parte medular del curso, chicos, porque uno de los objetivos que yo como maestra pretendo con ustedes es justamente impactar en esto. La responsabilidad de su salud depende totalmente de ustedes. Así que si no empezamos a tomar conciencia con esta información y empezamos a tomar malas decisiones acerca de lo que como, pues entonces las enfermedades que van a tener ustedes en un futuro, pues son o van a ser básicamente las que ustedes empiecen a generar desde ahora. Si se dan cuenta, todo el mundo estamos preocupados por nuestra salud y principalmente la de los jóvenes y la de los niños. Es por eso que en la actualidad la Secretaría de Salud hizo que los productos que contengan altos grados de carbohidratos, altos grados de lípidos, que rebasan los índices que requieren mis células, me pueden propiciar enfermedades. Y entonces ahorita está muy de moda con los memes de qué es lo que tiene sobreexceso. Nosotros desafortunadamente lo tomamos como broma, pero en el sector médico y a una larga distancia en su vida, porque todavía ustedes son muy jóvenes, pues es que eso es lo que va a derivar las enfermedades que ustedes van a padecer. Hablamos de una diabetes, hablamos de una hipercolesterolemia, hablamos de infartos, hablamos de cáncer. Y nada más les hago una pregunta de reflexión. ¿Tienen ustedes familiares con estos padecimientos en su casa, en su familia directa? Si es así, tenemos que irlo considerando, porque más adelante veremos las cuestiones genéticas. Y si mi papá es diabético, hay muchas probabilidades. Y si mi abuelo también es diabético, mi papá es diabético, hay muchas probabilidades, chicos, que ustedes sean los futuros diabéticos. Pero no quiero espantarlos, simplemente los quiero informar porque, aunque haya o exista la carga genética, con esta información que analizamos en el primer parcial, ustedes tienen la decisión de no consumir y favorecer a la enfermedad, y de esta manera sí podemos modificar el patrón de la enfermedad, pero eso conlleva una palabra que es muy importante: la responsabilidad, que solamente depende de ustedes. Hasta aquí llego en este segundo video. Saludos y que tengan excelente tarde.